Señor Jesús, Espíritu Santo, permítenos entregarte nuestro sentido entenebrecido para que tú nos ilumines con esa luz que nos guía día tras día. Te suplicamos, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estas clases que vamos a recibir sea para superar, sea para poder fortalecer nuestra espiritualidad. Ábrenos, denos, derrámanos bastante sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, de tu palabra, porque sin ellas no podremos caminar. Necesitamos la luz, esa luz que brilla en nuestra mente, esa luz que brille en nuestros corazones, Padre bueno. Padre, a cada uno de mis hermanos, denos el entendimiento, denos la sabiduría para poder captar, enterarnos todo lo que tú hiciste para que nosotros podamos gozar de esas bellas promesas, Padre bueno. Te doy gracias por esta reunión. Bendice a nuestros tutores, a nuestros maestros, a nuestros pastores, para que lo hagan con mucha fidelidad, con mucho amor, con mucho entusiasmo, porque tú los has bendecido a ellos para que nos llevan a una enseñanza digna, Padre. Padre, la honra, la gloria y la alabanza sea para ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, hermano Julio. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, les comentaba antes de cuando iban entrando ustedes a la clase que producto de que somos una iglesia y casi todos, por no decir sí, todos somos de la congregación. Somos una iglesia madura que lee la Biblia, entonces a nosotros los que enseñamos clase o predicamos, nos ponen ustedes en aprietos porque por producto que leen, hacen preguntas interesantes, ¿no? Y está bien, porque así nosotros también nos motivamos a buscar o a leer cosas que de repente no hemos no habíamos leído quizás con la atención debida. Y gracias a ustedes, a mis hermanos, por ello. Cuando vimos el tema del ciego, salió el tema de la maldición generacional, ¿no? Yo creo que me acompañen a leer Deuteronomio 5. Versículos del 1 al 11. ¿Sí? Este pasaje que vamos a leer es un pasaje en el cual es muchas denominaciones, y de repente ustedes lo han escuchado, es el argumento que dicen que sí existe maldición generacional, ¿sí? Y yo me imagino que este pasaje es el pasaje que tenían los judíos en el momento que Jesús estaba conversando o haciendo, la señal, el milagro con el ciego. Y le preguntaban por qué era ciego, si él había pecado, sus padres habían pecado, etc., ¿no? Entonces vamos a leer primero Deuteronomio 5, versículo 1 en adelante. Dice: Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos. Apréndelos y asegúrate de ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Este pacto no lo hizo el Señor con nuestros padres, sino con todos nosotros los que hoy estamos aquí con vida. En el monte el Señor habló con ustedes cara a cara, desde el medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para comunicarles la palabra del Señor, pues ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte, y el Señor dijo: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de las tierras de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso,
Yo visito en los hijos, y aquí atención con este pasaje, este es el versículo importante. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. ¿Sí? De nuevo, aquí el versículo interesante es el 9, ¿sí? La parte que dice, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Si uno lee esto de buenas a primeras, entendería que hay maldición, ¿no? Además, Dios dice que hasta la tercera y cuarta generación va a sufrirlas como una maldición por parte del pecado de cierta gente, ¿no? Ahora, no debemos entender esto como una maldición en general en sí. Si leemos nosotros Ezequiel, capítulo 18, versículos del 1 al 4, leemos, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. El mundo, no te escucho, ¿quieres decir algo? ¿O no? Sí, entonces, acá tenemos dos ideas. Deuteronomio nos dice que la maldición va hasta la tercera, cuarta generación, pero sin embargo, Ezequiel nos dice de que el pecado solamente lo pagará o dará cuentas de ello la persona que peque. No va de padres a hijos ni viceversa. Entonces, ¿qué quiso decir Moisés al momento de escribir Deuteronomio? Que la maldición visita, o sea, que el pecado visita, ¿no?, de tercera a cuarta generación. Como les explicaba en la clase pasada, esto quiere decir las consecuencias del pecado, ¿sí? Si nosotros tenemos, puedo poner un ejemplo un poco drástico, pero digamos que para que se entienda la figura en estos tiempos modernos, ¿sí? Si un hombre es libertino, fornicador, ¿no? O sea, lleva una vida disipada, por decirlo así, ¿no? Y en esa vida disipada, sin conocer a Dios y ser como es, le acabo de decir, contrae una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad se la puede transmitir a la esposa, a los hijos, puede tener un hijo naciendo así, etc. Pero este hombre se arrepiente y se vuelve a Dios. Él puede haberse vuelto a Dios, arrepentirse y su pecado haber sido perdonado, pero las consecuencias del pecado van a seguir vigentes. Igualmente, si por ejemplo tenemos una persona un padre de familia, cuya actividad sea cometer delitos, ¿no? Y bajo ese esquema, ¿no? Lo atrapan, cumple, bajo las leyes civiles, cumple su condena. ¿Cómo queda la familia? Hay consecuencias en la familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El pecado a uno responde, pero también el pecado puede traer consecuencias, como dice, daños colaterales a las personas que nos rodean, ¿no? Las personas que rodean a esa persona que comete el pecado. Eso es lo que quiere decir realmente la palabra de Dios. No debemos pensar bajo ninguna circunstancia de que el pecado
o nuestro pecado vaya a saltar, o sea, vaya a hacer que tú seas, o sea, que el hijo sea pecador, que el nieto salga pecador, ¿no? Porque eso es lo que se pensaba, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿no? El pecado original, ¿no? Hay un concepto que es de que todos nacemos con pecado porque Adán y Eva pecó, ¿no? No se trata de, o sea, no es que nazcamos con pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿no? Por algo Jesús dice, ¿no? Sean como los niños no saben de pecado, ¿no? Los niños son inocentes, ¿no? Si, si, si los niños no fuesen inocentes y no, entonces libres de pecado, entonces Jesús no lo diría. Ese es uno. Y entonces, y habían asociado el tema de las enfermedades a ese tema de las maldiciones, ¿no? Vamos a leer 2 de Corintios, es un pasaje bastante conocido por ustedes, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Aquí Pablo habla de un problema personal físico, ¿sí? Aquí Pablo dice en la segunda carta a Corintios, en realidad nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hacia el tercer cielo, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no me deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Al jactarme me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a ser así. Aunque no soy nadie, yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Con todo, las señales del apóstol me han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino en todo que yo mismo nunca les he sido una carga? Perdónenme este agravio, dice Pablo, ¿no? Entonces Pablo me está acá dando gracias, ¿no? Por todas las cosas que lo hacen débil, ¿no? Enfermedades, problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso demuestra, o sea, Pablo quiere demostrar que al tener todas esas cosas, él solamente debería confiar en el poder de Dios, ¿no? Él dice, yo tengo con qué jactarme, ¿no? A mí se me fueron revelados grandes secretos, ¿no? Imagínense ustedes ser llevados al cielo y después escuchar toda la sabiduría divina de primera mano, ¿no? Entonces yo soy, como dijo Mesías, soy súper profeta, ¿no? Soy súper, tengo la revelación así, lo sé todo. Eh, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de que yo sea, ¿no? Que yo soy el que debe recibir las alabanzas, los lores, ¿no? El reconocimiento, sino que toda la alabanza y gloria debe ser para Dios, ¿no? Entonces, no debemos apegarnos mucho a nuestra vida terrenal, que si estamos enfermos, si sufrimos padecimientos, problemas, etcétera, porque no se trata de una vida, de llevar una vida, el objetivo no es la vida terrenal, el objetivo es la vida espiritual, ¿no? Entonces,
Ahí está la condición, la fragilidad de la condición del ser humano, ¿no? No, no se trata de una maldición, simplemente que así es la naturaleza humana, ¿no? Así es. Somos débiles, eh, nos podemos enfermar, nos podemos tener problemas, y no por eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros, ¿no? El objetivo no es ser reconocidos en la tierra, sino tener tesoros en el cielo, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? O sea, es para cerrar un poco ese tema que quedó un poco en el aire. No lo habíamos sustentado mucho contexto bíblico, ¿sí? Sí, Julio, Juanito. disculpa. Sí. Ezequiel, ¿qué capítulo era? Ezequiel, capítulo 18, versículos del 1 al 4. Ahí Ezequiel menciona Gracias. que Ezequiel menciona ahí que hay una Corintios creencia. 12, 1, 10, creo que. Ujú. Claro, sobre la... Ezequiel menciona que ahí ya había como una creencia en el pueblo judío, y al parecer esa creencia continuó hasta las épocas de Jesús, de que el pecado podía traer consecuencias a los familiares, ¿no? O sea, como maldición, ¿no? Una cadena de maldición, siempre Una han cadena dicho. de maldición, pero acá dice, ¿no? Cada uno va a responder por lo que hace, ¿no? Y si te acuerdas, Juanito, que hemos leído ahorita, antes de clase, hemos leído Apocalipsis 20, ¿no? Cada Claro. uno va en el libro, todo está anotado. El día del juicio final, todos vamos a responder por nuestros actos, ¿no? Ahí vamos a ser tirados ¿no? al cielo o al O al agua, fueguito, al agua, al laguito de fuego, ¿no? Al estofado ahí vamos a tirar. Sí, entonces, no debemos pensar, que si las cosas nos salen mal, es producto del pecado o alguien más pecó. Eso no es bíblico. Julio, Sí, sí, Nelson. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, en segunda de Reyes 14:5 Ujú. dice que no deben ser castigados por algo que hicieron sus hijos y los hijos por los padres. Mm. O sea, cada uno paga por lo que es, ¿no? Cada uno responde por lo que hizo. ¿no? Exactamente, ¿no? Cuenta. Así es. Pero como ustedes han visto en el texto de Juan, la creencia persistió, y yo podría decir que persiste hasta nuestros días en ciertas denominaciones. Por eso que no va a ser extraño que algún día escuchen que hay maldición, que hay que desatar la maldición, que hay que orar, hay que hacer un ritual casi chamánico, y que son cosas que no van acorde a las escrituras, no van acorde a la palabra de Dios. Y entonces, tener cuidado con eso. No importa, no importa quién se los haya enseñado. Inclusive yo siempre les digo, tengan dudas hasta de lo que yo les digo, verifiquen, lean la Biblia. Siempre la única autoridad que tiene acá en esta clase, en el servicio, lo que es la autoridad de la palabra de Dios, nada más. Entonces, a veces los humanos nos generamos esquemas. A veces dicen, ¿no? El infierno está construido de buenas intenciones, ¿no? A veces uno por esquematizar cosas, crea doctrinas que no son, pues, que no son sanas, ¿no? Que no, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Entonces hay que tener cuidado siempre, ¿no? Siempre Biblia en mano, leyendo siempre y corroborando siempre lo que ustedes escuchan, lo que ustedes pueden tener información a la mano, ¿no? La Biblia es la única fuente de la verdad. Sí, Edmundo. ¿Qué libro es el que acaba de manifestar el hermano Nelson? Segunda de Reyes. Nelson, ¿Qué número? ¿podría repetir, Nelson, el pasaje? 14:5. Segunda de Reyes 14:5. 14:5. ¿Cómo? Segunda de Reyes 14:5. Gracias. Listo. Entonces, Igualmente, también Deuteronomio 24:6. Los padres deben ser condenados, pero los hijos no serán condenados por lo que hicieron los padres.
24:6. Deuteronomio 24:6. Entonces, ahí quedó claro el concepto, ¿no? Entonces, eso era importante, tenerlo claro, porque vamos a leer de nuevo Juan, y va a saltar ese tema, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaban los judíos así como estaban pensando, ¿no? ¿Por qué pensaban que el ciego era ciego, y era ciego de nacimiento, por culpa del pecado? Porque esta idea, ¿de cuándo viene esta idea? Esta idea está desde Deuteronomio. O sea, está desde Moisés. Vayamos nosotros a saber desde cuándo está esta idea en la cabeza o en el inconsciente colectivo de la gente del pueblo de Israel. Como tú dices, pues Adán y Eva también creen que porque ellos pecaron, todos somos pecadores ahora. Exacto. Y es una creencia que nosotros hemos estado inculcados hasta el día de hoy, ¿no? Sí, pues antiguamente pensando en eso, porque dice, pues, dictamina que sudarás, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, era un castigo que hacía Dios para... Por eso que ahora el flojo dice, pucha, gracias a Adán tengo que estar, trabajando. Y a Eva parirás con sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Esa fue la consecuencia del pecado. Sí. A ver, estamos, Se ve el PowerPoint, ¿no? Se ve, si se ve, ok. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Entonces, recapitulemos rápidamente lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Porque esto ya lo habíamos leído, ¿no? Entonces, aquí Jesús hace su 6º milagro, ¿sí? Hemos visto acá que la Escritura también dice que había una creencia judía que entonces, que el tema de la maldición generacional, justo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que muchos judíos creían en eso. Y Jesús, efectivamente, menciona que no es que no hay una conexión entre sufrimiento y pecado. Sí la hay. Todo pecado trae sufrimiento a la persona. En el corto, mediano, a largo plazo. Va a traer sufrimiento al ser humano. Pero no todo sufrimiento es causa del pecado. ¿Sí? O sea, pecado trae sufrimiento, sí. O sea, todo pecado trae sufrimiento, pero no todo sufrimiento es causa del pecado. Eso es lo que queramos, que quede la idea de eso claro, ¿no? Es más, Jesús dice que el sufrimiento de este hombre, o sea, esta aflicción, esta ceguera, va a servir para que la gloria de Dios sea manifestada, ¿no? Jesús dice más cosas. Jesús dice en ese pasaje que en tanto dure el día, es decir, mientras su ministerio dure, él tiene que ponerse las manos a la obra, ¿no? Y tiene que ponerse a hacer señales, a predicar, porque ya él siente que el fin de su ministerio está cerca, ¿no? Jesús es la luz del mundo, acuérdense de eso. Estamos dentro del contexto de que Jesús, él se ha manifestado, él se ha declarado la luz del mundo, ¿no? Y aquí en este pasaje en específico no solamente es un sentido espiritual, ¿no? También es un sentido físico. Entonces él, haciendo, en cierta analogía, habíamos visto que en el pasaje de la adúltera, Jesús escribía con el dedo algo a una figura muy parecida a la que podemos leer en Éxodo cuando Dios escribe las tablas de la ley, ¿no? Con el dedo, Dios con su dedo escribe las tablas, ¿no? Aquí Jesús hace barro y unta este barro o forma con este barro los ojos del ciego, ¿no? Algunos autores dicen que hace los ojos nuevos, ¿no? Algunos autores teológicos, ¿no? Y bueno, después lo manda a lavarse y después de que manda a lavarse el tanque Siloé, entonces ahí
el ciego recupera la vista, ¿no? Bueno, recupera en el sentido de que, bueno, tiene vista, nunca la tuvo, ¿no? O sea, puede ver, ¿no? En tiempos antiguos hay que considerar también que todas las deformidades físicas severas, ser cojo, ciego, leproso, ¿no? Era condenación a la mendicidad, ¿no? Este cambio drástico de ser ciego a no serlo hicieron que mucha gente dudara, ¿no? Inclusive se convenciera de que este hombre no haya sido ciego del todo, ¿no? Los que conocían al ciego, estábamos leyendo, ya estamos un poco revisando ya lo que hemos visto en la clase pasada de versículos del 13 al 34 del capítulo 9 de Juan. Lo llevaron ante los fariseos, ¿no? Ya que probablemente sabían que estos tenían una reacción negativa. ¿Por qué negativa? Porque habían curado, no es que lo hubiera curado, sino lo había curado al ciego en día de reposo, ¿no? Entonces, acá hemos, el incrédulo siempre va a poner cosas, se va a poner límites para no creer, ¿no? Entonces, lo primero que habíamos visto aquí es que el incrédulo, lo primero que hace es se establece parámetros falsos, ¿no? Dice aquí, el razonamiento de los fariseos era que no podía venir de Dios, imagínense ustedes, ya que había sido sanado violando el día de reposo, ¿no? Si hubiera sido de Dios, obviamente hubiera respetado el día de reposo, ¿no? Pero sin embargo hubo otros que creyeron y al menos tenían algunos argumentos a favor de Jesús, ¿no? Ya que nadie que no viniera de Dios hubiera podido hacer ese milagro, ¿no? Eso es lo que dicen las Escrituras. Dice aquí, otra cosa que identifica al incrédulo es el incrédulo siempre quiere más evidencia, pero nunca le basta, ¿sí? Ustedes de repente les ha pasado conversando con alguien que no cree en Dios, de que siempre va a encontrar algo negativo, a pesar de las evidentes evidencias, o sea, de las evidencias que uno le muestre, ¿no? Para el ciego, al que le curaron, era más claro que Jesús era más que un simple hombre, ¿no? Pero sin embargo, los fariseos, a pesar de las evidencias, seguían ciegos. Ellos eran los verdaderos ciegos, ¿no? A la verdad, ¿no? Vamos a encontrar en las Escrituras que la ceguera es una metáfora a las tinieblas espirituales y a la incapacidad de discernir a Dios en su verdad, ¿no? Ahí hemos puesto de ejemplo 2 Corintios 4, versículos 3 al 6, y Colosenses 1, capítulo 1, versículos de 12 al 14, ¿sí? Otra cosa que vimos en la clase pasada también es que el incrédulo realiza una investigación sesgada con base a su propia subjetividad, ¿sí? Ellos te preguntan algo y ya tienen la respuesta, ¿no? Si bien los vecinos o la gente que conocía al ciego previamente podía equivocarse, ¿sí? Ellos podían dudar de que el ciego realmente haya sido ciego. Los padres de este no iban a dudar, ¿no? O sea, se presentaron los padres del ciego, identificaron a este hombre como su hijo, ya que ellos consideraban que el testimonio del que fue sanado carecía de valor, ¿no? Porque ya prácticamente ellos tenían su propio punto de vista y no iban a cambiar, ¿no? Otra cosa que identifica al incrédulo es que rechaza los hechos. Los fariseos tenían a Jesús por hombre pecador, ¿no? ¿Por qué? Porque no respetaba ni las tradiciones y evidentemente amenazaba la forma de vida de los fariseos, ¿sí? Tenían a Jesús que era incapaz de hacer cosas de parte de Dios y querían forzar al ciego a dar gracias directamente a Dios por lo que le sucedió, ¿no? No darle gracias a Jesús. El incrédulo, hermanos, es egocéntrico. El ciego puso en evidencia la hipocresía de los fariseos al preguntarles de manera sarcástica. Y aquí es lo interesante de este pasaje, la inteligencia aguda que tiene el ciego, ¿sí? Ustedes lo leen, inclusive hay cierto sarcasmo del ciego, dice, ¿no? ¿Por qué me preguntan tanto? Si le acabo de decir, acá es que acaso quieren ser discípulos también de Jesús, ¿no?
evidentemente esta pregunta sarcástica del ciego le llevó pues que ellos se enojaran, de repente la reunión se generó una batalla de gritos, insultos, etcétera, ya que el ciego había expuesto el sesgo injustificado, ¿no?, de los fariseos, ¿no? Para las autoridades, evidentemente, el conflicto entre Moisés y Jesús era reconciliado, ya que ellos se consideraban discípulos de Moisés. Si el ciego sanado defendía a Jesús, eso no podía significar otra cosa de que este hombre, el hombre sanado, era un discípulo de Jesús. Evidentemente, el hombre sanado demostró tener mucho mayor agudeza espiritual, mental y sentido común que todos los fariseos juntos reunidos en ese lugar, ¿no? Dejó a la vista de todos la incredulidad y la racionalidad de sus jueces. Para el ciego sanado, un milagro tan extraordinario solo pudo haber venido de Dios, evidentemente. O sea, solamente una cosa así puede haber venido de Dios. Pero ellos, los fariseos, nunca lo entendían, nunca lo entendieron. Y como hemos visto anteriormente, en los otros milagros tampoco lo entendían. Y para este ciego, Jesús era Dios. En cambio, los fariseos creían que Dios respondía en proporción a la rectitud de quien ora, ¿sí? Habíamos conversado en la clase pasada de que sí, evidentemente, Dios responde a la oración del justo, pero aquí lo que estamos hablando es en una licencia especial porque está haciendo Jesús su ministerio. Él está buscando, como él dice, ¿no?, él busca lo que se ha perdido, ¿no? Para este punto es evidente el enojo de los fariseos contra el hombre sanado, ¿no? Ya llegó un punto que no pueden con él, ¿no?, con sus respuestas. Es más, llegan al punto de decir que los fariseos, que el hombre sanado les está enseñando a los fariseos, ¿no? Y eso no demostraba más que los fariseos, a pesar de que se jactaban de ser grandes estudiosos de las escrituras, la desconocían totalmente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque las escrituras nos dicen que la venida mesiánica va a ser evidenciada por la restauración de la vista a los ciegos. Y ejemplos tenemos en Isaías 29:18, en Isaías 35:5, en Isaías 42:7, en Lucas 4:18-19, ¿no? Al final, ante al no poder, como se dice, al no poder con el hombre sanado, con el ex ciego, los fariseos lo expulsan de la sinagoga, ¿no? No pueden más, se enojan y lo expulsan, ¿no? Vaya respuesta que tuvieron, ¿no? De respuesta tan madura de parte de ellos, ¿no? Ahora sí vamos a leer, porque aquí fue donde nos quedamos la clase pasada. Acompaña con la lectura de Juan capítulo 9, versículos de 35 al 41, ¿sí? Dice aquí, Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que cree en él crea? Jesús le dijo, pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora como dicen que ven, su pecado permanece. ¿Sí? Entonces, una vez que fue expulsado este hombre de la sinagoga, se encuentra con Jesús afuera, ¿no? Y Jesús le invita a depositar su confianza en él, ¿no? En aquel que reveló Dios a la humanidad.
Jesús dio gran importancia al reconocimiento público del hombre sanado, sobre quién era él y su confesión de fe en él, ¿sí? O sea, el testimonio del ciego tuvo mucho valor, ¿sí? Ahora, ustedes han leído en su Biblia en el versículo 36, que dice el texto: Señor, ¿y quién es él para que crea en él? Aquí este Señor, de repente a todos ustedes, excepto me equivoque, le sale en mayúscula, ¿cierto? Ese Señor debería estar en minúscula. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el hombre sanado, el ex ciego, no sabía que estaba hablando con Dios. No sabía que estaba hablando con el Mesías. Él está preguntando, ¿quién es ese hombre para que yo crea, ¿no? Para que crea en él, ¿no? Y entonces ahí es donde Jesús le responde, ¿no? Está hablando contigo, ¿no? Entonces ese señor simplemente es de mero respeto y cortesía, ¿no? Una vez revelado Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, este hombre sanado lo adora a Jesús. El propósito del ministerio de Jesús era de salvar antes de condenar. Si nosotros leemos de nuevo el famosísimo pasaje de Juan 3, 16 al 21, el objetivo principal de Jesús es salvar y que crean en Él y no condenar. Pero hay que decirlo, que los actos de Jesús, las palabras de Jesús, implicarían salvación en algunos y condenación en otros. Jesús, citando a Isaías, se refiere a su misión. ¿Cuál es la misión de él en realidad? Que los que no ven, aquí ya está hablando Jesús desde un punto de vista espiritual, ¿ok? Los que no ven, darles vista, y a los que ven, y no entendamos que los que ven, sino que tienen una percepción equivocada de que viven en la luz, de que tienen una percepción equivocada de que ellos ven como la tenían los fariseos, quitarles la vista. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Julio, Sí, Edmundo. ¿podrías confirmar eso con Proverbios 4:18? A ver, vamos a Proverbios. Cuatro 18, ¿no? Pero la senda de los justos es como la aurora, ¿no? Su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Aquí estamos, acá estamos claros. Pues podríamos usar esto. Ojo que, sí, la senda de los justos, sí podríamos usar esto. Tengamos en cuenta, hermanos, que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. ¿Se entiende cuando digo sabiduría popular? ¿Sí? Es como que hacer Israel un pueblo teocrático, o sea, una nación teocrática, obviamente todos sus refranes, toda su sabiduría popular va a girar en torno a Dios, ¿sí? Entonces, cuando leamos Proverbios, sí, efectivamente, los justos viven en la luz y los que no, y que los que viven en la maldad viven en las tinieblas, ¿no? Pero ¿qué pasaba aquí en este pasaje, el mundo? Los fariseos pensaban, ellos juraban, por decirlo así, que vivían en la luz, que vivían en la rectitud, pero no era así. Por eso dice Jesús, a los que ven, a los que ven y los que ven entre comillas, dicen, los que creen ver, les va a quitar la vista, es decir, los va a exponer, los va a hacer caer en cuenta que en realidad son pecadores, de que en realidad no son las personas que viven en la luz, ¿sí? Entonces,
Hay y eso pasa actualmente, ¿no? Hay muchas personas que, y oremos siempre a Dios para que no nos pase esto, ¿no? Que creamos estar bien y realmente no estarlo, ¿no? ¿No? Hablar así, no, si yo soy bueno, ¿no? Si yo me porto bien, hago todo para agradar a Dios. Cuando empecemos a hablar así, hermanos, preocupémonos un poco y pongámonos, en una actitud más crítica con nosotros, ¿no? Porque hay que ser siempre humildes, ¿no? Cuando nos empezamos a entrar en vanidades, entramos en un estado de ceguera, ¿no? Porque no vemos lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿No? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro, ¿no? Eso le pasaba a los fariseos, ¿no? Los fariseos eran muy fácil, veían el pecado de todo el mundo, ¿no? Andaba siempre pendiente de todo, de controlar todo alrededor, se sentían superiores, se sentían lo más santos, lo más justos, y realmente no eran así, ¿no? Nosotros no debemos caer en esa condición también. Entonces, Jesús dice que les va a quitar la vista, pues, porque ellos creen ver, pero no lo ven, no ven. Hay que señalar, hermanos, también que de este pasaje sacamos la deducción de que esta conversación entre el hombre sanado y Jesús se está llevando en un espacio público, ya que hay fariseos escuchando ahí también, ¿no? Y uno de ellos preguntó inclusive, ¿no? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Una vez más, ellos no reconocían que en realidad estaban ciegos, ¿no? Ellos querían ver, vivir en la luz, pero no vivían en la luz. Julio, en 2 de Corintios 4:6 dice eso. Sí. ¿Podrías leerlo, por favor, Edmundo? No, ¿dónde estará? A ver, 2 de Corintios. Vamos a, yo lo busco. 2 de Corintios 4:6, me dices, ¿no? Porque Dios, Sí. que mandó de que las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, ¿no? Es decir, acuérdense que todo está en el contexto. Todo esto está jalando el contexto de que Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Todo está en este contexto, Claro. ¿sí? ¿Sí? Entonces no perdamos de vista, de vista ese pasaje de que Jesús es la luz del mundo hasta este momento, ¿sí? Entonces estábamos diciendo de que los fariseos vivían en oscuridad, ¿no? Estaban en perdición, en tinieblas, y ellos estaban convencidos de que de que su oscuridad era luz. Lamentablemente, hermanos, ellos persistieron hasta el final en rechazar a Jesús. Y es muy probable, hermanos, no lo sabemos, pero si esa actitud hubiera continuado hasta el momento de su muerte, su pecado quedó sin perdonar, ¿no? Hasta aquí hemos acabado. Julio, Sí, mundo. ¿y cómo puede descifrar usted cuando uno anda en la luz, es lo que dice de 1 de Juan 1? Me gusta cuando Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Ya? ¿Algún versículo en especial? Aquí dice, Dios es luz, por ejemplo, ¿no? Dice que este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, ojo con esto, justamente lo que estamos hablando, y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicando la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una cosa más, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Si decimos que si vivimos en la luz que vemos, debemos vivir según eso, la luz. ¿Sí? Nosotros no podemos decir nunca que no hemos pecado. Pues pecamos, hermanos. Estamos en una constante lucha, en una constante transformación. Arrepentimiento en griego, metanoia, significa transformar nuestra vida. Eso es, debemos tener en cuenta, ¿no? Arrepentirse no es pedir perdón a cada rato que pecamos, sino es transformar nuestra vida, ¿no? Volvernos como Cristo. Interesante el mundo que cuando leamos el Evangelio de Juan, ustedes van a encontrar la idea, las ideas que dice, las ideas de Jesús un poco mejor explicadas en las cartas de Juan. Porque estamos hablando de un mismo autor. Y Apocalipsis también habla también es de Juan, ¿no? O sea, sus cinco libros de la Biblia que tiene Juan tienen un propósito general. ¿Sí? Julio, antes que pases algo, o sea, nuestra luz también debe de dar frutos, ¿no? Claro. Eso lo dice en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. Correcto. Tú, a ver, no sirve de nada ser bueno ante Dios para ti solo. ¿Me hago entender? Sí, sí. O sea, tú no sirve de nada que yo sea bueno y me meta en una cueva. Tú tienes una comisión. Si Cristo fue y predicó, trabajó, llevó la palabra en su ministerio, los apóstoles hicieron lo mismo, ¿por qué tú no harías lo mismo? Sí, pues. Y no solamente hablando, ¿no? Sino en tu vida, ¿no? Predicas o sea, tú con tu vida predicas con obras, con bondad, con paciencia, con piedad hacia el prójimo. Ten en cuenta que la máxima del cristiano es la piedad. O sea, si tú vivir una vida piadosa, es la máxima del cristiano. O sea, ese es el objetivo de la vida cristiana, la piedad. Si no entendemos eso, entonces es lo mismo que nada, ¿no? O sea, ¿no? Yo tengo que producir el 100%, el 100, 1000%, tengo que producir. Si no produzco, no soy de valor, no he hecho nada con mi vida, ¿no? Sí, me porté bien, sí, y me metí en una cueva y no hice nada por el prójimo, ¿no? Y de eso no se trata la vida cristiana, hermano, definitivamente. Como el ejemplo de los talentos. Exactamente. Eso es la parábola de los talentos, ese es el ejemplo más utilizado a veces para explicar este tema, ¿no? Si no produces, ¿no? O sea, ¿no? Si yo también puedo poner mi monedita en la tierra, y como decir, yo guardo mi salvación en la tierra y la guardo y la defiendo, pero no le produje nada, ¿no? Entonces, y además me la quitan, ¿no? La palabra dice que me la quiten, se la dan al que produjo más, ¿no? Hermanos, vamos avanzando. Ya hemos acabado el capítulo 9.
Vamos a seguir con el capítulo 10, y el capítulo 10 arranca en la misma conversación en la que estábamos ahorita en el capítulo 9, ¿sí? Estás conversando con la misma gente en el mismo lugar, ahí afuera de la sinagoga, donde estaba el ciego, donde estaba el ex ciego, donde estaban los fariseos. Ahí sigue la conversación, ¿sí? Y vamos a leer los versículos del 1 al 6, ¿sí? El capítulo 10 de Evangelio de Juan. Dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús le dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Bueno, como les comentaba, aquí sigue hablando Jesús con las mismas personas que hace un ratito, ¿sí? O sea, sigue la misma secuencia de la historia, ¿sí? Israel ha sido por mucho tiempo guiado por falsos pastores que han desviado el verdadero conocimiento del pueblo, ¿no? O sea, ha puesto normas imposibles de seguir. ¿Se acuerdan que hemos visto de no trabajar el día de reposo, pero ellos consideraban trabajo hasta caminar consideraban trabajo, ¿sí? Entonces le imponían normas humanas, normas absurdas al pueblo, que en vez de acercarlo a Dios, lo alejaban de Dios, ¿sí? Jesús se declara aquí como el buen pastor, en contraparte a los fariseos, a los falsos pastores de Israel que se designaron y se justificaron a ellos mismos, ¿sí? Ojo que la analogía del pastor, de las ovejas, es muy utilizada, ¿sí? En la cultura, o sea, desde el punto de vista, o sea, para el pueblo de Israel esa figura está muy, muy presente. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías, uno de los textos que le pongo ahí, para poder leer. Isaías 56, versículos del 9 al 12. Ustedes bestias de campo y ustedes fieras del bosque, vengan y devoren. Los que vigilan a mi pueblo son ciegos e ignorantes. Todos ellos son como perros mudos que ni ladrar pueden. Siempre somnolientos y echados. Les encanta dormir. Son como perros, comilones e insaciables. Quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino. Cada uno va por su propio buscando su propio provecho. Por su lado, buscando su propio provecho. Los invitan a tomar vino y emborracharse con sidra mientras les aseguran que el día de mañana será mejor que el presente, ¿no? Ahí un poco Isaías profetizando lo que serían los dirigentes del pueblo de Israel. Si nosotros, por ejemplo, leemos en Jeremías 23, versículos 1 al 4, dice: ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño! Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Palabra del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, las haré venir de todos los países por las que las esparcí, para devolverlas a sus apriscos. Allí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que las cuiden y alimenten, y nunca más volverán a tener miedo ni asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Palabra del Señor, ¿no? Acá dice que los dirigentes, ¿no?, los malos pastores dispersaron a las ovejas, ¿no? En cambio vendrá el mismo Dios a hacer el trabajo del pastoreo, ¿no?
Acá podemos entender ¿Qué de número que es, Ezequías? Jeremías 23, versículos del 1 al 4. Ahora, ustedes pueden reforzar la idea que Yes. reforzar la idea que hemos estado leyendo leyendo el capítulo 34 de Ezequiel, ¿sí? Y en todos ellos hablan del pastor que es un mal pastor, ¿no? Y deja y descuida a su pueblo, ¿no? Bueno, como les decía, las analogías entre el pueblo y el vínculo entre los pastores y las ovejas era bastante utilizado en el siglo I, ¿sí? Las ovejas, en este texto que hemos leído, las ovejas se cuidan dentro de un redil. ¿Saben qué es un redil, no? ¿Todos tienen idea clara de qué es un redil? Claro. Claro, sí, ok, ¿no? Es como vallas, ¿no? Y solamente hay una puerta, ¿no? Por esa puerta se entra y se sale. ¿Correcto? Eso es un redil. Las ovejas y el pastor entraban y salían por la puerta. Y todo aquel que no entrara por la puerta, es decir, que saltara la valla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O usara otro método para ingresar o hacer hacer mella al redil, únicamente lo hacía para hacer daño a las ovejas, ¿sí? ¿Qué más? ¿A qué se menciona al portero? Y ojo que lo que les voy a decir, acá el portero es el ayudante asalariado del pastor, y acuérdense de la palabra asalariado más adelante, ¿sí? Lo vamos a entender qué cosa quiere decir el portero. El portero era una persona que recibía un sueldo del pastor y cumplía casi las mismas funciones que el pastor, sobre todo en la noche, no es el que cuidaba el rebaño de noche, ¿no? Jesús, ¿qué quiso decir con toda esta alegoría, ¿no? Jesús quiso explicar que él vino por el rebaño de Israel y llama a las ovejas, o sea, a cada uno de nosotros, de manera personal para que entren a su rebaño. Ahora, cuando digo un pastor y las ovejas, la figura es muy diferente en el cercano oriente que como lo conocemos nosotros del punto de vista occidental, ¿sí? Cuando hemos visto gente que pastorea, que tiene sus ovejas, su ganado, por lo general esta persona está detrás del ganado, ¿sí? O de costado, un poco haciendo que el ganado vaya para un lado o para otro, o sea, direccionándolo así de costado o de por atrás, ¿no? En el cercano oriente no funciona así. En el cercano oriente, hermanos, el pastor va delante de las ovejas, ¿sí? Entonces el pastor tiene que estar hablando y dirigiéndolas por delante para que las ovejas puedan avanzar. En otras palabras, hermanos, las ovejas imitan la conducta del pastor. Con esto que les estoy explicando, creo que tienen mejor cómo funciona la figura del pastor y las ovejas, ¿sí? No es como nosotros vemos, o como de repente hemos visto cuando hemos ido del paseo al campo, ¿no? No funciona así. En el cercano oriente, o sea, en Israel, en los países árabes, el pastor va delante de las ovejas, ¿sí? Esto como, si vamos a leer un texto para... Julio, Sí, dime, has Emilio. hablado del campo, has hablado algo del campo. Sí, En el campo, las ovejas muy raras veces necesitan pastor porque son guiados por unos perros. ujú. Obviamente que reemplaza al pastor. ¿Y qué hace el perro? El perro va por los costados, ¿no? Para que las ovejas se agrupen, ¿no?
Sí, va y lo dándole leyeron por un vueltas. camino, por un camino correcto, ¿eh? Y Sí, pero ninguno es como dice en la Biblia, ¿no? Jesús su vida da por sus ovejas. ujú. Pero ojo que como le decía, en Israel o en el cercano oriente, porque todos los países, todas esas zonas se comportaban igual el pastor, ¿no? El pastor iba adelante, ¿no? Es como que voy adelante como marchando y las ovejas van siguiendo al pastor. ¿Alguien ha ido a la granja Porcón ahí en Cajamarca? Ahí cuando llaman a las vaquitas por su nombre cada una, igualito. Acá cada ovejita tiene su nombre, ¿no? El pastor va llamando a la ovejita por su nombre, ¿no? Eso es lo que quiere decir lo que quiere decir Jesús ahí con esto de aquí, ¿no? Bueno, les quería leer un poquito de 1 Pedro capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Dice aquí: yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo, ¿no? Aquí de nuevo, acá Pedro está hablando de la congregación, por decirlo así, ¿no? A los ancianos de la congregación. No dice qué congregación, pero imaginemos que sean todas las congregaciones que leen esta carta, ¿no? ¿No? Tienen que cuidar de las ovejitas, ¿no? De la grey. Con buena... Sí, porque de ahí viene el diezmo. Pero acá, mira, dice acá, mira, pero cojo lo que dice Pedro, mira. Hágalo de manera voluntaria, con el deseo de servir Claro, y no por obligación. Y lo que tú dices, claro, Edmundo, ni por el mero afán de lucro. ¿Sí? claro. ¿No? No traten a la grey, Juanito, no traten a Juanito la daba grey, su diezmo. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, ¿no? Ustedes tienen que ser el pastor, ser el ejemplo de la ovejita, ¿no? Eso es lo que le dice a los ancianos, ¿no? A los ancianos de la iglesia, ¿no? Si uno quiere ser anciano de la iglesia, de lo cual está bien, hay ciertos requisitos que se cumplen, hay que tener siempre presente este pasaje, ¿no? Tú eres el pastor de esa grey, ¿no? Por eso que se usa el término pastor en ciertas denominaciones, ¿sí? El pastor y el anciano es lo mismo. ¿Se acuerdas, Juanito, que preguntaste hace un tiempo atrás, le preguntaste a Jonathan, ¿no? ¿Por qué no tienes pastor? Pues porque el pastor y el anciano es lo mismo, ¿sí? Vendría a ser lo mismo. El obispo, el anciano, el pastor, ¿no? Es lo mismo. Y tiene que ser ejemplo de la congregación, ¿sí? Al igual que aquí estamos leyendo en Juan, en el capítulo 10 de Juan, igual, el pastor tiene que ser ejemplo para las ovejas, ¿no? Ser el que las ovejas siguen, ¿no? Que reconozcan su voz, en otras palabras, que reconozcan sus actos, que reconozcan su vida, ¿no? Que sea un modelo a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué más dice el texto? ¿Qué más dice el texto? El texto dice que esto Jesús lo habló en alegoría, ¿no? ¿Qué es una alegoría? Representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, ¿sí? Acá está poniendo Jesús trasladando un poco que nosotros somos las ovejas, Él es el pastor, la iglesia es el redil,
de que van a haber lobos que ataquen esa Mari, mi iglesia, pastilla. que van a atacar que van a haber lobos que ataquen, ¿no? Van a haber ladrones que ataquen esa iglesia, ¿no? Y que no van a entrar por la puerta, sino van a saltarse la valla del redil, ¿no? Todo esto son símbolos, son lenguajes simbólicos, ¿no? Todo esto implica una alegoría, ¿no? ¿Y por qué hablaba en alegoría Jesús? Para que los que fuesen peligrosos, los que pudieran usar su palabra en su contra, no lo entendieran, ¿no? Pero nosotros lo hemos entendido, ¿no? Hemos entendido lo que Jesús quiso decir, pero digamos que los fariseos no lo entendían lo que quería decir él, ¿no? Ese era su propósito de Jesús. Aquí va a haber dos yo soy seguiditos, ¿sí? Y vamos a leer primero el tercer yo soy del libro de Juan, del capítulo 10, versículos del 7 al 10, ¿sí? Leemos y analizamos. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Julio, Sí. Julio, se te está yendo un poco el audio. Ah. Me van a disculpar, me voy a retirar, tengo que hacer compras. ¿Ya? Bueno, listo. Vamos, hermanos, que les siga yendo bien. Los he Ya, escuchado Fernando. con detenimiento. Buenas preguntas de Edmundo y Juancito Lara. Que les vaya bonito. Disculpen, Ya. me tengo que volar. No te preocupes, Fernando. Que Dios Está los bien. bendiga. Cuídate, Fernando. Bendiciones. Bueno. Aquí primero habíamos visto que Jesús se identificaba como el pastor, ¿no? Ahora él dice que es la puerta de las ovejas. Ya habíamos visto, tenemos en nuestra cabeza cómo es un redil, ¿correcto? Es un cerco cerrado con una sola puerta, que es el único acceso al redil, ¿no? Este mensaje lo vamos a encontrar mucha similitud, y eso anótenlo, por favor, con lo que vamos a ver más adelante en Juan 14:6, ¿sí? Con esto Jesús, cuando él dice que es la puerta de las ovejas, Jesús afirma que él es el único medio, la única forma que hay para acercarse al Padre y de disfrutar la salvación prometida por él. Otra vez, hermanos, hay que tener cuenta aspectos culturales de Cercano Oriente sobre los pastores, ¿sí? Los pastores solían dormir a la entrada del redil para cuidar el rebaño, ¿sí? Y Jesús entonces se describe a sí mismo como la puerta. Él es la única forma de entrar al redil, el único acceso, el único medio para acercarse al Padre es Él. Nada más. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice que Él es la puerta de las ovejas. ¿Sí? Ahora, de nuevo Jesús retoma la idea del buen pastor. Y eso lo vamos a leer de los versículos 11 al 18, y dice la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa.
al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Como le decía, hermanos, aquí en este cuarto yo soy, que es el yo soy buen pastor, retomamos la idea con la que comenzó el capítulo 10, ¿sí? Jesús toma la idea del buen pastor. Y lo dice en contraparte al malvado liderazgo que cumplen los fariseos que están al frente de Israel, ¿sí? Y obviamente también de los reyes y los gobernantes de Israel, ¿no? El pastor, como decía Edmundo hace un rato, da la vida por sus ovejas. Y esto Jesús lo dice en clara alusión a su muerte en cruz, en lugar de los pecadores. ¿Se acuerdan del portero que le decía que se acuerden por qué era asalariado? Ok, acá de nuevo sale la palabra asalariado. El asalariado solo cumple sus obligaciones cuando las cosas van bien. Pero cuando hay problemas, peligro, o como decimos aquí en Perú, cuando las papas queman, esta persona huye. Y en realidad no le importan las ovejas, porque no son sus ovejas, no se siente responsable por ellas. ¿Sí? Es por eso que dice, no, el asalariado ve problemas y se va, ¿no? Jesús, dice el texto además, que habría de llamar a los de otro redil. ¿Quiénes son los de otro redil? Hermanos, aquí se refiere a nosotros, los gentiles, ¿no? Los que no somos judíos. Que junto con los judíos unirían un solo rebaño con un único pastor. Y ese único pastor es Jesús. Y ese único rebaño es la iglesia. Cristo hace énfasis en señalar que su muerte en sacrificio no es el fin, ¿sí? No es el fin, ya que resucitaría como evidencia de su deidad y de que Él era el Mesías. Por último, hermanos, hay que señalar que en la muerte y resurrección de Jesús trajeron como resultado su glorificación y el accionar del Espíritu Santo, ¿sí? Sin Jesús no se hubiera ido, hubiera cumplido su misión, no podríamos decir que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Era necesario que pasara eso, ¿sí? Julio. Sí, Edmundo. En el Salmo 23, yo soy pastor, su vida, sus ovejas. El famosísimo Salmo 23. Sí. Es precioso, es válido. Claro. ¿Cómo podemos El entender? Señor es mi pastor, es el único pastor. Él es pastor. Eso digo, es el único pastor. El único con autoridad. El único con autoridad. El único que debo reposar mi confianza. Por eso dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me falta. No necesito nada más. ¿No? Él es el que se encarga de darme verdes pastos, de hacerme descansar, de llevarme a arroyos de aguas tranquilas. El Señor me infunde nuevas fuerzas y me guía el Señor por el camino correcto, ¿no? Y en yo andar en el camino correcto, no sé si acá un poco parafraseando el Salmo 23, hago honor a su nombre, ¿no? Yo no honor al nombre de Dios orando
o predicando solamente la palabra de Dios, ¿no? Hago honor al nombre de nuestro Señor, hago honor viviendo una vida, como se dice, como dirían nuestros padres, nuestros abuelos, como Dios manda, vivir como Dios manda. ¿Sí? Julio, Sí, el mundo. Julio, también podemos ver la puerta que es Jesús, la puerta del redil, la puerta de las ovejas y la puerta de la salvación. Exactamente. Es la única forma de llegar al cielo. De llegar al Padre es la única forma. Ojo que vamos a ver más adelante que él va a decir que es el camino. Y esa idea de que Él es el único camino va muy enlazada a lo que hemos visto ahora. Pero más adelante lo vamos a recordar. Por eso que acá les he notado que más adelante estudiaremos en Juan 14, Juan 14, 6. No se olviden de lo que hemos estado viendo ahorita en Juan 10, 7 al 10, ¿correcto? Que la idea casi es la misma, ¿no? Él es la puerta de las ovejas, es el único acceso al redil. Así como Él es el único camino al Padre. Es casi una idea muy parecida. ¿Sí? Cuando lleguemos a esa parte de Juan, al capítulo 14 de Juan, se van a dar cuenta que el mensaje casi es el mismo. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí. ¿Y qué quiere decir el fariseo? ¿Es igual que al asalariado? No. A ver, el asalariado. No, el fariseo es el que viene a robar, a mentir, el salteador, ese es el fariseo. Ahora, el asalariado, a ver, ¿cómo podemos decir? Ojalá nunca tratemos en la condición del asalariado, ¿sí? Acabamos de leer Pedro, que decía, ¿no? Si uno es anciano, pastor, debe hacerlo con voluntad y no por afán de lucro, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando lo hacemos sin voluntad, solamente con afán de lucro, ¿no? Cuando hay problemas, tú, como dices, te desentiendes del problema. Abandona las ovejas a su suerte. Abandona a la congregación a su suerte. Eso es lo que se refiere el texto con el asalariado. El asalariado no siente a las ovejas como suyas. Al más mínimo problema, el asalariado las abandona. Por eso que no debemos comparar al portero, que es un asalariado, que no es lo mismo que el pastor, porque el pastor sí da la vida por sus ovejas, el asalariado no. El portero no siente, no se siente con compromiso, no se siente con que debe dar la vida por las ovejas, ¿no? Que debe dar su compromiso, su lealtad, si lo queremos poner desde el punto de vista de la iglesia, su compromiso, su lealtad, su trabajo, todo por el trabajo de la iglesia, ¿no? Ojalá nunca Y en la estemos en actualidad se ve eso, ¿no? Sí, pues, En la lamentablemente actualidad se ve. lamentablemente así, ¿no? Porque no sienten que muchas iglesias no sienten que ser un pastor, ser un guía es un trabajo más que el cual si no me pagan o no me siento cómodo, pues pues chao y ya verán ustedes cómo se solucionan los problemas, ¿no? Y yo creo que la iglesia es algo más que eso, ¿no? Muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, hay que ser suficientemente maduros para poder llegar al punto de que tengamos responsabilidades en la iglesia y saber que no es simplemente un trabajo, ¿no? Sino que estamos
como dice, estamos cuidando del rebaño que es de Dios, ¿no? Y nosotros también daremos cuenta por lo que hicimos con ese rebaño, ¿no? Hay que verlo así, ¿no? Pero es una pena, como tú dices, es una pena que lamentablemente mucha gente, pues, no le importe la obra de Dios, ¿no? Porque es la obra de Dios, o sea, lamentablemente uno escucha, ¿no? Es la iglesia de tal persona, o la iglesia la forjó tal persona, ¿no? La iglesia la forja a Dios porque tú fuiste instrumento de Dios, ¿no? Tú no tienes por qué ponerle ni tu nombre ni tu apellido a ninguna congregación, a nada, a ninguna iglesia, ¿no? La iglesia nosotros somos iglesia de Cristo, no somos iglesia por poner mi nombre, ¿no? No es la iglesia ni de Julio Tudela, ni de Jonathan Cooper, ni de César Onofre, ¿no? No se trata de eso. Es la iglesia de Cristo. Nosotros somos instrumentos nada más. Y hay que verlo así, ¿no? Y nosotros responderemos por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, ¿no? Y si las condiciones no se dan, a veces, pues, sigue trabajando nomás. Sí, Edmundo, dime. Y hay un canal de televisión que se llama Enlace. Ah, sí, lo sé. Sí he visto ese canal. Y esto al año, qué bárbaro, para sacar plata a nivel mundial, ¿no? Para que se sana mi hijo, para que se sana mi familia, tengo que dar una cierta cantidad. Mm. Sí, Eso pues. no es... Eso no es... Eso no es de Dios, hermano. ¿no? No, y no es que te lo diga yo del mundo, yo imagino que tú ya has llegado a esa conclusión. Porque yo no puedo decir, yo no puedo dar mi opinión, porque yo tengo mi opinión. Todos tenemos nuestra opinión. Pero esa opinión tiene que ser a la luz de las escrituras, ¿no? Si tú me estás mencionando eso es porque tú ya te has dado cuenta, que eso no es de Dios. Tú puedes hablar de Dios, pero no es de Dios. O sea, tú puedes decir, no todo el que diga Señor, Señor será salvo, ¿no? O sea, no todo hay que ser sinceros a los ojos de Dios también, ¿no? Lamentablemente, pues se ve que estos grandes pastores autodenominados profetas y demás, que son millonarios, ¿no? Tienen casas, mansiones, se jactan de su, entre comillas, poder, de su poder de convencimiento, ¿no? De su, entre comillas, conocimiento de la palabra, porque cuando actúan así, obviamente demuestra que no tienen conocimiento de la palabra, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Mantenernos vigilantes, leer las escrituras, y juzgar las cosas a los... Ellos lo dicen que son bendecidos. Se justifican así. ¿Se acuerdan? Los fariseos también se justificaban a sí mismos, ¿no? Los fariseos también decían, nosotros vivimos en la luz, somos buenos, cumplimos las leyes, ¿no? Cuidado cuando escuchen, ¿no? Yo soy bendecido, ¿no? Cuidado. Nada más puedo decir, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Hermanos, quiero terminar la clase de hoy con este pasaje de 19 al 21. Porque acá con estos versículos acaba la historia que viene desde el capítulo 8, si mal no recuerdo, del capítulo 8 viene, el capítulo 7, 8. Dice que la palabra de Dios en Juan 10, versículos 19 al 21. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras, por lo que acababa de decir Jesús, ¿no? Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso?
Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Una vez más, la palabra de Jesús generaba controversia, generaba división en las personas que lo oían. Causaba diferentes reacciones. Un grupo siempre lo acusaba de que estaba endemoniado, pero otros decían que las obras, acá mencionan el devolverle la vista a un ciego, porque estábamos hablando de la misma historia, la misma conversación, el mismo momento, lugar en el que se desarrollaron los hechos de la curación del ciego. Que no podrían hacer Jesús estas cosas si es que no viniera de Dios. Y siempre va a pasar esto. Siempre va a haber gente que cree, gente que no cree. Lo que nosotros conocemos en la parábola del sembrador. Jesús suelta el mensaje. Este mensaje caerá en buena tierra, caerá en piedras, caerá en espinos, caerá en ¿dónde caerá esa palabra de Dios? Esperemos, hermanos, que todo lo que hemos estudiado, y me incluyo, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, ojalá caiga, que nosotros seamos tierra fértil para la palabra de Dios. ¿Sí? Yo quiero con eso terminar la clase de hoy, con esta idea. Acá acaba esta porción de la historia. Sí, Edmundo. Antes que concluya, por favor, ¿podés explicar un poco de primera de Julio? Ya regresé. Listo. Me decías, Edmundo, que te explique, a ver. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer. 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Aquí está hablando Pedro, que cuando llegue Jesús por segunda vez, ustedes recibirán corona, su premio. ¿Cuál es el premio? Estar vida eterna con el Padre en el cielo, ¿no? Eso es a lo que se refiere. El príncipe de los pastores es Jesús. ¿Sí? Acá Pedro nos está animando. Acá está animando a los ancianos de las congregaciones de que hagan estas cosas de buena voluntad, sin afán, con deseo de servir, no por obligación, ni por afán de lucro. Que traten bien a la grey, a los miembros de la iglesia, por decirlo así, ¿no? Que sean ejemplo. Para que cuando llegue el día que Jesús venga por segunda vez, ¿no? Cuando se manifieste el príncipe de los pastores, dice acá, ¿no? O sea, ustedes, se refiere a los ancianos, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. O sea, recibirán, como decía, el galardón, el premio de la vida eterna. Eso se refiere Pedro. Ahí está animándonos a los ancianos, porque acá se está dirigiendo específicamente a los ancianos de cada iglesia, de que traten bien. ¿Ah? Pues por si acaso, no se olvide. A portarse bien, que nada te cuesta, como diría mi papá.
Ya tengo mi edificio en el cielo, entonces, Ya hermano. está. Ya no pida mucho tampoco al mundo. Edificio quiere. Contamos con que estamos con el padre en la mesa Una del padre. mansión, entonces. Casa. Bueno, hermanos, y haciendo la hora avanzada, muchas gracias por la clase de hoy. Creo que ha sido bastante productiva, creo yo. Le voy a pedir a mi hermano Juanito para que ore, para que da por fin a la clase. Y Dios mediante, pues estamos y seguimos perseverando en la palabra de Dios. Juanito, si puedes orar, por favor. Julio, Sí, Julio, te escucho, Nelson. Julio, Nelson. Julio, ¿me Sí, te escucho, escuchas? Nelson. Sí, te escucho. Julio, Sí, te escucho, Nelson. ¿me escuchas? Sí, sí. Julio, sí. Dale un en Deuteronomio 21:16, que es similar. No sé si me escucha el mundo. Deuteronomio, a ver. Sí, ya sé, hermano. 21:16. Gracias, hermano César. Gracias, Nelson. Gracias. Ya, similares. Ya. Ya. Julio, Tiempo. Ya, Julio. Sí, el mundo. Julio, un ratito, 5 minutos menos, 5 segundos. Ya. Has leído Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, ¿no? Correcto. Y el versículo 18, ¿a dónde nos lleva eso? A ver. De nuevo, primera de Pedro, ¿no? Capítulo 5, versículo 18. 18 no tiene, pero No hay, ¿no? no hay, pues. Hasta el versículo 14 nomás tiene capítulo 5, primera de Pedro, mundo. O sea, malo. Ha sacado la Biblia de los testigos de Jehová, creo. La Biblia. Sí, me equivoqué, ¿eh? Se chispoteó. Errar es humano. Según de Pedro, dice que a ver. Ah, según de Pedro. Pero no, no llega. No llega a la baja de Pedro. Si no, 5:3. Primera de Pedro 5, a ver, versículo 18. 18 ¿No has no leído hay. eso? Versículo 4 he leído. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A ver, primera de Pedro, capítulo 3, versículo... Ahí sí tienes versículo 18. Porque dice acá, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Eso de que querías que lea. ¿El mundo? Ese era. Sí. Ahí. Dame un resumen. Ya, pues, a ver.
Este versículo me gusta porque es el versículo que uso yo por lo general para explicarle a los católicos que matan a cada rato a Jesús en la Eucaristía. ¿Ya? Jesús murió Es una dirigido sola, a los pastores, pues, ¿no? una sola vez. Nada más. Una vez. Por los pecados de todos. Y para siempre. Ajá. Una vez y para siempre. Lo que dice Juan es correcto. Es una vez y para siempre. Claro. Ujú. Por todos los pecados actuales y venideros, de toda la humanidad actual y por venir, y la que hubo en su momento. ¿Sí? En su cuerpo humano, Muchas acuérdense, gracias. en su cuerpo humano sufrió muerte, pero en su espíritu fue enaltecido, fue vivificado, por eso dice acá, ¿no? Y después vas a leer más adelante que todo lo que pasa después cuando muere Jesús, ¿no? Por eso ya es si nos podemos analizar eso, nos vamos a demorar mucho. Bueno, hermano, son las 9 de la noche, ahora sí. Le pido a mi hermano Juanito, ahora sí si puedes orar. Le quise decir que ahora para que acabe y tengamos buena noche y hasta Dios mediante, para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Juanito. Dios del cielo, Dios del universo, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por las enseñanzas del día de hoy. Gracias, Padre, porque nos enseñas cosas verdaderas, cosas que en realidad tenemos que guardarlas en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendice, Padre Santo, a nuestros maestros, a nuestros hermanos y a toda la familia, Señor. Que día a día permítanos, Señor, pediste que nos dé más sabiduría y más entendimiento para fortalecernos, Señor, como cristianos. Hágase tu voluntad, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Julio, gracias, Julio. Estaba muy bonita la clase. Listo. Sí. Nos vemos, hermanos. Cuídense mucho. Ahí Un vamos. Que Dios abrazo. los bendiga y El nos domingo. vemos el domingo, Dios mediante. Nos vemos. El mundo nos estamos viendo.